Bienvenidos a un nuevo video de Profe Matemática. En muchas ocasiones nosotros nos encontramos con problemas de este tipo. Por ejemplo, escriba números de 3 cifras con los números 1, 2, 3, 4 y 5. O también, de 12 personas se necesita una representación de 3 personas. O escribir palabras de 4 letras con o sin sentido con las letras de la palabra par. Entonces tenemos tres opciones, y las opciones son permutación, variación y combinación. Esas 3 posibilidades se nos pueden plantear al ir a resolver esos ejercicios. Entonces dice, en la permutación es importante que nosotros tengamos en cuenta que cuando vayamos a hacer arreglos, todos los elementos del conjunto entran en el arreglo. En la variación, no todos entran. Entonces, si tenemos n elementos, por ejemplo, en el caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, o sea, 5 elementos del conjunto. Y vamos a hacer arreglos, o sea, números de 3 cifras. Entonces lo indicamos con la letra R para decir que vamos a formar números de 3 cifras. En la variación vamos a tener en cuenta, o se tiene en cuenta, el orden en que se van a organizar los arreglos. En la combinación no importa el orden, no importa cómo se organicen, no importa el orden. Si el caso es de una permutación, entonces la fórmula que nosotros vamos a utilizar es la permutación de n elementos es igual a n factorial. ¿Qué es n factorial? Voy a expresarlo aquí. N factorial es la multiplicación de todos los números que hay por debajo de esta n. Ejemplo, 5 factorial. Entonces 5 factorial es 1 por 2 por 3 por 4 por 5. Eso es n factorial. Eso es 5 factorial. ¿Qué es 3 factorial? Es 1 por 2 por 3. Eso es lo que significa ese simbolito, ese signo de admiración ahí, n factorial. Si es una variación, entonces la fórmula que vamos a usar, la variación de n elementos organizados de R en R, esto es igual a n factorial sobre n menos r factorial. Y si es una combinación, entonces la combinación de n elementos de R en R, entonces es igual a n factorial sobre n menos r factorial por r factorial. Entonces ya ahí tenemos las 3 formulitas y vamos a hacer el análisis para observar y clasificar esos 3 problemas que nosotros tenemos aquí. Entonces vamos a tomar la primera y vamos a decir si es permutación, si es combinación o si es una variación. Bien. ¿Será permutación? ¿Será combinación o será variación? Dice en la permutación que todos los elementos del conjunto entran en el arreglo. ¿Cuántos elementos tenemos aquí? 5. ¿Cuántos van a entrar en el arreglo? 3. Por lo tanto, no es una permutación. Veamos si es una combinación. Entonces, ¿cuántos elementos son? 5 elementos organizados de 3 en 3. Entonces voy a tomar
de esos 3 elementos, de esos 5 elementos que hay, y voy a formar números de 3 cifras. Voy a formar 123. Voy a formar con el mismo 1, 2 y 3, voy a formar 321. La pregunta es, ¿son iguales? Obvio que no son iguales. Entonces, sí importa el orden en que yo ubique esos elementos. Entonces, como importa el orden, decimos que es una variación. Entonces, descartado ya que es una combinación. Entonces, como es una variación, voy a organizar, voy a resolver el problema de las 3 cifras. Entonces dice, la variación de 5 elementos organizados de 3 en 3 es igual a 5 factorial, la formulita, 5 menos R, o sea 3 factorial. Eso es igual a 5 factorial sobre 2 factorial. Voy a simplificar, entonces voy a escribir 2, perdón, no es 2 factorial, es 5 menos 3, 2, sí, está bien, está bien. 2 factorial, entonces será 2 factorial por 3, por 4, por 5, sobre 2 factorial, entonces simplificamos el 2 factorial y me queda 3 por 4 por 5. La multiplicación, 3 por 4, 12, 12 por 5. Tenemos 60 posibilidades de armar números de 3 cifras, ¿sí? Números de 3 cifras con los números del 1 al 5. Entonces, nos quedó resuelto el primer problema. Vamos con el siguiente. Vamos con el siguiente. De 12 personas se necesita una representación de 3 personas. Entonces, n es igual a 12, r es igual a 3. Entonces vamos a ver si es una permutación, una variación o una combinación. Veamos. 12 personas y solamente vamos a enviar de 3 personas. Luego no van a estar todas las personas. Descartada la permutación. Veamos si es una variación. Entonces voy a decir que Pedro, Juan y Anita. ¿Sí? Y aquí tenemos los otros hasta completar los 12. Entonces, Pedro, Juan y Anita van a representarnos. Pedro, Juan y Anita. Pero organicémoslo así entonces. Digamos que es Anita, Juan y Pedro. Cuando salen estas personas, ¿será que salen personas diferentes o salen las mismas? Pues salen las mismas personas. Luego entonces, aquí no importa el orden. Luego podemos decir que no es una variación. Por lo tanto, decimos que es una combinación porque no nos importa no importa el orden. Entonces vamos a resolverlo utilizando la formulita de la combinación. Entonces son 12 organizados de 3 en 3 es igual a 12 factorial por 12 menos 3 factorial por 3 factorial. Esto es igual 12 factorial sobre 12 menos 3, 9 factorial por 3 factorial. Esto es igual. Voy a organizarlo de tal manera que pueda simplificar. Entonces, hasta 9 será factorial. Y ahí en adelante, para llegar a 12, entonces, por 10, por 11 y por 12. Sobre 9 factorial por 3 factorial. Simplificamos ese factorial. Y entonces nos va a dar 10 por 11 por 12 sobre 1 por 2 por 3. En el denominador tenemos 2 por 3, 6. Y lo simplificamos con el 12, entonces me da 2 veces. Finalmente, ¿qué obtengo? Entonces obtengo 10 por 11 por 2.
Entonces 11 por 2, 22. Por 10 agregamos un 0. Entonces, ¿cuántas posibilidades tenemos de enviar, de organizar grupos de 3 para que nos representen? 220. Bien, terminamos. Ya hemos resuelto este problema, hemos resuelto este otro, nos vamos con el último. Y entonces dice así. Escribir palabras de 4 letras con o sin sentido con las letras de la palabra palo. Entonces vamos a escribir permutación, combinación y variación. Y vamos a analizar a cuál de ellas pertenece. Escribir palabras de 4 letras. ¿Cuántas letras son? N, ¿cuánto es? N es igual a 4. Con sentido, con las letras de la palabra palo. La palabra palo tiene 4 letras y vamos a escribir palabras de 4 letras. O sea, todos los elementos del conjunto van a formar parte del arreglo. Entonces, como son todos, listo, ya sabemos que es una permutación, descartada la variación y la combinación. Entonces, vamos a resolverlo y decimos que la permutación de 4 elementos es igual a 4 factorial. Entonces, esto es 1 por 2 por 3 por 4 y esto es igual 1 por 2, 2, 2 por 3, 6, 6 por 4, 24. O sea que tenemos 24 posibilidades de armar palabras con o sin sentido con las letras de la palabra palo. Gracias y hasta la próxima.